Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Disculpe el atraso, 4 minutos nos atrasaba un poquito, pero fue por motivos que no eran fuera de nuestro alcance. Pero bueno, aquí estamos y tendremos esta noche una entrevista con la expresidenta de la Asamblea Legislativa, dirigente del partido FMLN, Lorena Peña. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí en el debate con Nacho. Feliz año nuevo. Gracias. Y después de presentarte, te dije presidenta. Ex. Y creo que no es presidenta. Bueno, es presidente, la sí, presidenta. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, vamos a partir por el tema que está haciendo noticia en estos días, que es esta aseveración, que eso está en un escrito, está en el requerimiento fiscal, en la cual para hacer toda la investigación en contra de Sigfrido Reyes y el grupo que hoy día está siendo sometido a juicio, se tomó como testigo criteriado a 2 empleados de la Corte de Cuentas de la República. Ellos, de acuerdo a lo que dice el requerimiento, habrían señalado que no se pudo hacer en su momento, cuando Lorena Peña era presidente de la Asamblea, no se pudo hacer la investigación requerida por parte de la Corte de Cuentas, porque el presidente de la Corte de Cuentas en ese momento, que era Gregorio Sánchez Trejo, le dijo a los empleados que estaban participando en esta investigación que estaban molestos los diputados y que la presidenta le había mandado a decir que si no han conocido el poder... Yo no era presidenta. No era Hombre, miembro de la Junta Directiva. Es en abril del 2012. Era miembro de la Junta Directiva. Secretaria. Ya. Si no ha conocido el poder, hoy lo van a conocer. Esa es la que la Fiscalía ha dicho, es la amenaza que había lanzado en ese momento Lorena Peña en contra de los empleados de la Corte de Cuentas. Lorena, tú has dicho que eso es falso. Sí, es falso. Y además es bien raro porque en el requerimiento dicen que el testigo dijo, que el presidente de la Corte de Cuentas dijo que yo dije. O sea, es una... Realmente el que tendría que dar explicaciones, si es que lo dijo, que yo dudo, porque el doctor Trejo también es una persona bastante seria, sería el doctor Trejo, porque el testigo ese no dice que me oyó a mí. Pero más importante que eso, creo yo, de que dar a conocer esa parte del requerimiento es para generar toda la presión o campaña mediática que ayer todos los noticieros pusieron, donde ya no dicen que Trejo dijo, sino que ya aseveran, ¿verdad?, de que amenacé ahí a una señora, a sus señores que no conozco, y ya aseveran incluso que la Fiscalía me ha acusado, ¿verdad? Entonces esto es para meter en el imaginario de la gente que los dirigentes de la izquierda tenemos ese tipo de prácticas. Eso por una lado. Tú fuiste presidente de la Asamblea de 2014 a 2015. No, 2015 a 2016, fue año y medio. Ok. Antes de ti era presidente Sigfrido Reyes. Y antes Ciro Cruz Cepeda. Ok, o sea que estamos hablando de... Allí, por lo que yo leí, dicen que en abril del 2012, en el requerimiento que ellos presentaron. Era Sigfrido Reyes, porque Sigfrido debe haber asumió sido Sigfrido, 1 de febrero del 2011. Porque fue antes de la legislatura, fíjate, 2012-2015. Ya, pero de todas maneras fue en periodo donde era presidente Sigfrido Reyes y tú eras secretaria de la Junta Directiva. Sí, ya te imaginas. Ok, pero ¿tú qué recuerdas de esa? Nada. A ver, la Corte de Cuentas llegó. Llega todas las veces. Tiene una oficina de auditoría permanente ahí. Siempre. Y entrega año con año sus auditorías. Y lo que yo tuve ya la experiencia cuando yo era presidenta es que si tiene hallazgos,
porque ellos tienen como que no hay nada que decir, ¿verdad? Como que hay hallazgos y las irregularidades, que son ya las cosas delicadas. Entonces también me explicaron que si un hallazgo de un año lo vuelven a hallar el otro año, se vuelve irregularidad. Entonces te notifican, si no hay irregularidades, porque eso ya es de bulto, te notifican los hallazgos y tú estás obligado que esas fallas que encuentras, que no son malversación, pero que son fallas, las tienes que resolver, porque si te las hallan en la próxima auditoría se convierten en irregularidades. Entonces, y como el manejo administrativo directo, el presidente o la presidenta es el responsable de las autorizaciones de gastos, le toca firmar contratos, firmar viáticos, en fin, tiene una serie de responsabilidades la presidencia de la Asamblea. Y luego está el aparato administrativo de la Asamblea. Obviamente yo era secretaria en esa época, entonces no tendría mucho conocimiento de todo eso que están diciendo. Bueno, ¿cómo no? Porque la mayoría de las decisiones los son tomadas acuerdos los firmamos como junta todos, directiva. pero no somos encargados de la ejecución. La ejecución presupuestaria directa la hace el aparato técnico, la unidad de compras, la unidad financiera, la gerencia de recursos humanos, etc. A ver, yo te voy a leer. Entonces lo que yo te quiero decir es de que yo leí despacio lo que apareció, ¿verdad? Entonces que un testigo dice que el otro le dijo, ¿verdad? Que yo le dije. Esa es una primera cosa, que es poco seria. Segunda, que fue en abril del 2012, ¿verdad? Y tercera, que lo ponen como de apoyo, fíjate, a la acusación contra el compañero Sigfrido Reyes. Entonces yo salgo a bailar ahí, en una cosa que es falsa, ¿verdad? Pero que la filtran a los medios para que se convierta en una acusación. Yo hoy en la mañana envié a la fiscalía, y aquí tengo mi papelito de recibido, que me certifique, porque como los medios dijeron que la fiscalía me había acusado, y como no me han notificado nada, porque aquí está, mira, fiscalía señala, no sé qué, este es El Mundo, que fue uno de los más activos en esta falsa noticia. Entonces yo mandé hoy una nota a la fiscalía ejerciendo mis derechos constitucionales, que me informen si me han acusado en algún lado, para poder poner mi abogado defensor, ¿verdad? Pero hasta el momento yo desconozco. Y el fiscal... ¿A qué hora estuvo usted en la fiscalía? No, yo mandé a dejar esto hoy en la mañana. En la mañana como a las 10, quiero ver. 10 recibidos. 15 de enero, 10:26 tiene el sello de recibido. Ya. Pero lo más importante es que el mismo fiscal Leiva ayer fue interrogado sobre este tema. Y no quiso hablar. No, él dijo que en esos términos no se iba a referir a mí. Eso dijo. Y que posteriormente hablaría exclusivamente de las personas que estaban siendo acusadas. Y no de mí. No, porque lo tuyo es un caso como no, y si me quieren acusar. No se venta adentro, pero claro, y el ofendido, fíjate, porque yo ya revisé el Código Penal, el ofendido tiene que ir a pedir que me enjuicien. Y si me enjuiciaran por esa mentira, yo tendría que nombrar un abogado. Ese es el punto. Ver, pero la verdad es de que les dolió mucho una serie de declaraciones que yo he dado el fin de semana pasado y este lunes. Y les ha venido molestando todo lo que hemos dicho sobre pensiones, sobre presupuesto. Y el gobierno... Pero es el Ejecutivo, ¿no? Claro, pero es curioso que el documento de todo el requerimiento es reservado y solo dan a conocer el pedacito ese. Eso es una broma pesada. Y nosotros no somos niños. Eso es parte de una campaña para ver si nos amedrentan, ver si nos callan. No es novedad, ya lo han hecho en otros países, de tratar de tener a los que piensan distinto o son de oposición entretenidos en juicios mientras ellos hacen todo lo de persecución. Claro, pero claro mira, que sí. Lorena, y la verdad después de que tanto hemos luchado para que la Administración de Justicia, el Ejecutivo y la Asamblea funcionen en un sistema democrático independiente, que el Ministerio Público no sea parte de la estrategia de ningún poder fáctico, venir a caer en este tipo de historias es preocupante, ¿verdad? Y por eso yo puse en mi Twitter que no nos van a callar, así me lleven a cárcel de mujeres, porque ellos lo que quieren es que los que pensamos distinto nos callemos, y buscar que la gente
compre esas mentiras. Fíjate tú. Pero se me gustaría... Por ejemplo, la pregunta se la tendrían que hacer al que dicen que dijo, no a mí. Ok. Igual, Porque ese señor o señora que dijo eso, si es que existe, no dice que me oyó, pero ya presentan una información como para generar un ambiente. Y esto es parte de la judicialización de la política, aunque les moleste, pero esa es la cruda realidad. vamos a ver. Voy al corte, vuelvo rápidamente, seguimos hablando sobre este tema. Sí. El segundo segmento de debate gracias a COSAVI de Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriental del país. En 2020, COSAVI iniciará operaciones en San Miguel. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Tercer sorteo, 31 de enero. Ana, yo te voy a leer lo que se dice que estos señores que están hoy día criteriados y que son empleados de la Corte de Cuentas habrían encontrado como hallazgos en ese momento. Aquí tenemos ese texto, léelo. Ya. Se habla de boletos aéreos extremadamente caros. Pero eso no tiene que ver conmigo. No, que quiero preguntarte. De lo que hablaron sobre Cifrido. Sí. Ajá. No, lo que pasa es que, lo que pasa es que cuando estamos hablando de esa auditoría de la Corte de Cuentas, cuando se te involucra a ti. Pues sí, pero ¿cómo es eso que fue en abril del 2012? Es que la Fiscalía, mira, pero ha confundido pesos ticos con dólares, bolívares con dólares. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera las facturas vieron bien en la urgencia. Por ejemplo, la factura de Costa Rica que presentaron, que era de 50,000 colones ticos, equivale a $86. Pero ellos dijeron que eran $50,000. La cena en Venezuela, que eran miles de bolívares, equivale a $40 al tipo de cambio. Pero hasta en eso se confundieron. O sea, tú dices que sumaron moneda tras moneda sin establecer la equivalencia. Así lo demostró y explicó el defensor con documentos en mano, los mismos que la Fiscalía Perdón, voy a leer tenía. entonces. Boletos aéreos. Dijeron que por 10 días en Taiwán había gastado $56, hasta en eso ya muy poquito. Es decir, la Fiscalía, los fiscales y los investigadores, por lo menos, han presentado una argumentación nada sólida. No se sostiene. Comenzando porque en la carrera de acusarlo hasta confunden bolívares con dólares, pesos con dólares, en fin.
Se han inventado lo del reglamento interior. El reglamento interior es una ley de la República. No la puede cambiar Sigfrido ni nadie tan tranquilamente porque se vota en el Pleno. Fíjate tú, se vota en el Pleno. Bueno, Lorena, comencemos por eso. Pero yo te voy a leer luego esto. Es la Junta Directiva la que autoriza ese tipo de gastos, pero es el presidente el que los tiene que firmar. Bueno, esa es la regla. Yo te voy a leer esto porque lo he escuchado muchas veces, este tipo de acusaciones en relación al manejo que se da en la Asamblea Legislativa. Compra de boletos extremadamente caros, cancelación de viáticos en misiones oficiales a todos los diputados, todos viajaron, contratación de personal e incrementos salariales sin acuerdo de junta directiva, descuentos en concepto de cuota partidaria, deficiente control de asistencia para el pago de horas extra y pago de sobresueldos a empleados. Pero eso ya no es lo de Frido. Sin acuerdo de junta directiva. Esa es una crítica administrativa que ya no es Frido, por lo que te estoy oyendo. Se refiere a la auditoría que se hizo cuando tú supuestamente amenazaste a esta gente. Yo no he amenazado a nadie. No sigas repitiendo la mentira, Nacho, porque si la repetís sos parte de la campaña. No, yo te lo aclaro porque ahí lo que dicen es que el presidente de la Corte dijo. En ningún momento han dicho que yo haya dicho nada. Pero volviendo a ese tema, te quiero aclarar varias cosas. No, yo quiero saber si recuerdas cómo fue esa auditoría siendo tú secretaria de la Junta Directiva. Siempre ellos hacen observaciones. Te voy a poner un ejemplo. Hasta que yo me fui de presidenta, todas las cuestiones salariales y de personal de este tipo de cambios pasaban por junta directiva. Aquí dice que no pasaban. Vamos a ver, es hasta que nosotros salimos que le dieron a los presidentes subsiguientes potestades que ni Ciro Cruz había tenido. Después que salió... Después de que salí yo. Tú. O sea, que entró Guillermo Gallego. Así es. Entonces, y por cierto, aún en esta legislatura el FMLN no votó por eso, ni en aquella vez ni en ahora. Porque nos parecía de que si bien el presidente era el encargado de las contrataciones de personal, por ejemplo, la ley de salarios ya tiene techos de qué podés hacer con ley de salarios. Y las contrataciones de los partidos están en relación a su representación. Entonces ahí, si hubo esa observación, ¿verdad? Que yo no recuerdo que hayan dicho eso, pero debería de haber sido subsanada si hubiera sido el caso, pero es muy raro. Los boletos no los compra el presidente, sino la unidad de compras que se llama UASI, que el jefe de la UASI responde como persona, hasta rinde fianza, fíjate, porque es el que ejecuta las compras y contrataciones de la Asamblea Legislativa, no las ejecuta el presidente. Además, hay una comisión evaluadora de ofertas donde aparte de los técnicos, los delegados de la UASI, cada representación partidaria tiene alguien que es parte de la comisión evaluadora de ofertas para que todos los partidos observen el proceso de licitación en todas sus fases. De manera que cuando llegue a junta directiva, cada diputado o diputada no solo tenga lo que dice la unidad de compras, sino que su delegado haya observado ese proceso y sepa si las cosas están bien o mal. Entonces, el presidente adjudica lo que en colectivo se aprueba, ¿verdad? Hubo mucho debate con esto de los precios de los boletos, yo recuerdo, porque con el cuento de que el sector público paga tarde por todo el trámite que hay en Hacienda, las ofertas que se hacían eran muy caras. Sin embargo, yo te quiero decir que una vez a mí la Corte me criticó porque no había gastado el techo presupuestario, que porque había conseguido cosas más baratas. O sea que las observaciones de la Corte son curiosas. Lorena, ustedes nacieron como partidos políticos siendo fuertes opositores al establishment existente. Así es. Sobre todo a la Corte de Cuentas de la República. Y pedimos ¿Tú crees que fuera... la Corte de Cuentas de la República ha cambiado? Mira, o sea, cambió con ustedes y antes era una corte que no servía para Mira, nada. Nosotros Era, digamos... No te confundáis. La Corte de Cuentas no es una institución que depende ni del FMLN ni del Ejecutivo. Se elige en la Asamblea Legislativa. Nosotros propusimos... Sí, pero dicen que es sumisa al poder, se dice. Déjame explicarte. Ahí está el proyecto de ley que el FMLN introdujo
para convertirla en una verdadera Contraloría de Cuentas, que se eligiera por 2/3, que funcionara colegiadamente y que quitara todas las facultades presidencialistas que hay en la Corte de Cuentas. Nadie hasta este día nos ha acompañado en eso. Y fue un largo debate en la Comisión de Hacienda. Es decir, el FMLN siempre ha tenido la propuesta de que la Corte de Cuentas sea un verdadero órgano contralor, con el nivel de respaldo que da una elección de 2/3, donde nadie puede imponer al suyo, porque ese es en definitiva, y donde por otra parte los demás integrantes del organismo superior de esa corte, los demás magistrados, tengan un rol más activo y no solo estar en... Hay una instancia inferior a la corte, es como una segunda instancia donde ellos operan. Fíjate que la ley de la Corte de Cuentas es tan exagerada que los hallazgos, las resoluciones, todas esas cosas, solo las firma el presidente. Según la ley, si vos la revisas. Entonces, el FMLN ha trabajado, pero desgraciadamente tienen la costumbre, y por eso la piden de mayoría simple, y por eso se elige de mayoría simple, para poder hacer más rápidamente arreglos. Entonces, arreglos de las personas que más les parecen. Yo no tengo un prejuicio contra la gente electa. Lo que sí tengo claro es que si se hubieran hecho las reformas que propusimos para convertirla en una verdadera Contraloría de Cuentas, tendríamos quizá mejores resultados. Lorena, en los últimos días se ha discutido mucho en relación a la ética y el manejo ético en la Asamblea Legislativa. Y en toda la política hay que exigir el manejo ético. De personal y la cantidad de gente que hay que no necesariamente trabaja en la Asamblea, esto de los trabajadores de partidos, sino de la Asamblea, pero pagados por la Asamblea, y el nepotismo hacia familiares y amigos. Y exactamente se dice que el crecimiento más grande que tuvo de personal la Asamblea fue en tu gestión y la de Sigfrido Reyes. Están locos en la mía, están bromeando, fíjate bien. Al contrario, creo que soy la única persona que ejerciendo la presidencia le pidió la renuncia a todos los familiares que tenían ahí y la pusieron. Y lo giré por escrito, y de eso ahí queda registro. Y le mandé a cada grupo parlamentario su listita, porque la ley de servicio civil es muy clara y no distingue si sos empleado de confianza o no. Simplemente la ley de servicio civil que te dice que un titular en su institución o una autoridad en su institución, en la suya, no puede tener parientes ni hasta el 4º grado de consanguinidad ni el 2º de afinidad. Entonces, en aquel tiempo, en el 1º o 2º mes que yo llegué, pedí a Recursos Humanos que me mapeara ahí todos los que tenían apellidos concordantes, etcétera, y les mandé la notita. Y debo agradecer que los jefes de grupos parlamentarios, además yo di a conocer que había tomado la medida en aquel tiempo, colaboraron y pudimos en aquel entonces resolver esa situación. Bueno, se habla de un crecimiento de entonces, personal. Eso de que se habla, perdóname, no es justo, porque además soy la única persona de la presidencia de la Asamblea en la historia que colgó en el portal de transparencia íntegramente la planilla completa de la Asamblea Legislativa. ¿Tuvo la misma actitud Sigfrido Reyes, que fue anterior a ti? No, fíjate, incluso yo al principio no la quería colgar porque me lo pidió Juan Valiente, que ojalá me esté oyendo. Entonces yo le dije, Juan, pero si ahí tienen descuentos por hijos demandados, ¿cómo vamos a exhibir a los empleados? Él fue al Instituto de Acceso a la Información y me ganó el pleito y yo lo colgué. Eso está ahí público, o sea que no pueden estar inventando. Ok, la Asamblea Legislativa Y te voy a decir algo más. Yo quisiera que el presidente de la República hiciera igual, que cuando el Instituto de Acceso a la Información le dice publíquelo, lo haga. Okay. Sin embargo, no me has hablado de la opacidad del Ejecutivo, porque la moda es callarse ante el Ejecutivo y topar a la Asamblea. Yo no estoy defendiendo lo que ocurre porque no tengo incidencia ni autoridad en la Administración General de la Asamblea, pero sí defiendo mi trabajo porque hice pública esa planilla. Así que a mí no me pueden estar con esa historia. Tú eres asesora de la Asamblea. Yo soy asesora, pero de mi grupo, $3,000, ¿no?
Exacto, y soy asesora en materia fiscal, pero no soy la administrativa de la Asamblea Ok, Legislativa. Lorena. Eso es otra historia. Pero lo cierto y concreto, y no, esto no es broma, es que la Asamblea pasó de 1.000 empleados a 2.600. Claro, y hubo o sea, un un escándalo. crecimiento extraordinario Hubo un en los escándalo últimos que- 10 años, se dice. Hubo un escándalo que hizo el Faro, buscarlo por ahí, en la presidencia del presidente Gallegos. Yo recuerdo que hicieron las preguntas y después Norman, ¿te acordás? Se quejó de eso. Pero habría que averiguar. En mi presidencia, y me atrevo a decir que en la de Cifrido, ¿Con cuántos empleados recibiste eran ya como 1.500. y no hubo un aumento sustancial? No, al Tú contrario. recibiste con 1.500. Más o menos. O sea que esos 1.000 más vienen. Que respondan los que siguen. Porque no son del FMLN. Porque resulta que cuando dan los listados, el FMLN siempre está por debajo. Entonces que respondan los que tienen que responder. Y que dejen en paz al FMLN, que ha cumplido siempre con bastante responsabilidad los temas administrativos. El FMLN siempre o está en el límite o por debajo. Incluso me decían hace poco en otra entrevista de que los últimos listados que han sacado de contrataciones, siempre el FMLN está en el piso y que partidos más pequeños que el FMLN han contratado hasta el triple o 4 veces más lo que el FMLN ha contratado, que por lo general es cambio de personal, porque no podíamos crecer, porque hemos bajado en diputados. Entonces, ¿cómo iba a crecer el Bueno, FMLN? la verdad es que imposible. en relación a... Hay mucho truco en eso, porque resulta que es obvio que el Frente no preside y quieren que el Frente explique los problemas de Arena y Ok, Gana. O ok. sea, tampoco La me verdad pongas es que, de abogado defensor. de acuerdo a la ellos. investigación realizada por el diario de hoy, el FMLN es el que menos de todos los partidos Claro. tiene señalamiento. Claro. Básicamente los señalamientos al FMLN son en relación a la contratación de ex diputados como asesores. Pero ¿y qué les importa si eso no es que soy criminal? Yo, mientras termine este periodo, voy a trasladar mi experiencia de 9 años en Hacienda al nuevo grupo. Después ellos ya estarán listos. ¿Ah? Entonces, que no me digan que todo el que fue diputado queda criminalizado. Hay que ver si tiene capacidad y además el trabajo que hace. Porque un asesor que se respete debe tener documentado lo que hizo, como lo tengo yo. Eso es básico. Básico. Bueno, en relación al caso de Sigfrido Reyes, muchos dirigentes del partido, incluido tú, le han dado su solidaridad, Claro. le han señalado que aquí hay una persecución política contra él. El presidente del partido ha sido un poco diferente y ha dicho que no va a obstaculizar ningún tipo de investigación y que lo correcto que debiera hacer Sigfrido Reyes es responder ante estos señalamientos. Claro, y digo también que se respetara el debido proceso. Ok. Permíteme ir al corte y hablamos sobre el tema de Sigfrido Reyes. Después vamos a hablar en el mismo bloque también sobre mañana. Es un nuevo aniversario del acuerdo de paz. Ya Perfecto. volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fede Crédito. Recibe fácil y seguro tus remesas familiares en fede.vecino del sistema Fede Crédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fede Móvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del sistema Fede Crédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, ¿cómo ves tú lo de Sigfrido Reyes? Bueno, yo espero que se haga ¿La mano al fuego por el compañero o no? la mano al fuego y que se haga justicia. Lo que no meto la mano al fuego es por la Fiscalía y el sistema judicial. Como Santo Tomás de Aquino, es verdad, hasta no ver, no creer. Yo quiero ver que haya pronta y cumplida justicia, que se respete el debido proceso, que se saquen los elementos de juicio falsos que ya el defensor ha señalado y que se tome una decisión apegada a derecho. Si eso ocurre, entonces meto mis manos al fuego de que va a salir libre. Si el juicio es manipulado, cualquier cosa puede salir. A ver, yo te voy a leer las cosas fundamentales del juicio. Sí. Se le acusa al grupo, digamos, de haber lavado 6 millones de dólares. Ahí te paro. Y se dice que solo... El fiscal dice que 6 millones, pero que el capital semilla era de 1,000, que el patrimonio le creció en 700. Ahí ya no queda claro. Yo le diera una calculadora a los que han hecho eso, porque han dado una serie de datos que no concuerdan unos con otros. Dicen que Sigfrido lavó 781 mil dólares solo él. Imagínate. Y que los parientes de Reyes en un momento determinado retiraron en efectivo de una cuenta bancaria 132 mil dólares y 2 horas después la depositaron en otra cuenta bancaria. Y también se dice que Sigfrido Reyes, en el caso de la Asamblea Legislativa, siendo diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, recibió 302 mil dólares en viáticos. Fíjate que ahí el defensor demostró, por ejemplo, que habían confundido eso que te digo. Los colones ticos los habían puesto en dólares, los bolívares los habían puesto en dólares. Entonces montos que eran como de 100 dólares les aparecían como de 50,000, de miles. Entonces esa cuenta ya de entrada está mala. ¿Estás segura? Segura porque le creó al abogado defensor y porque revisó los documentos. A mí me parece de que, y te repito, y han dicho que él manipuló el reglamento, que se autorizó él solito. Eso es mentira, porque hay acuerdos de junta directiva. Según dijo el abogado defensor, son 134 acuerdos que él documentó sobre este tema, incluso más de los que según la Fiscalía existían. Entonces la Fiscalía no logra documentar ni sostener todas las cosas que ha estado hablando. Y lo de la estafa ya lo retiraron, eso ya hasta lo descartaron. Lo mismo el cuento de la red, ya lo descartó el juez. ¿Lo de la estafa de la compra de terreno? Claro. No está descartado todavía, te conté. Como no, el abogado defensor explicó claramente que la etapa de instrucción... Falta la apelación de la Fiscalía en ese caso. Bueno, la Fiscalía va a apelar, pero el juez ya de entrada no vio configurados esos delitos. Claro, la Fiscalía tiene que apelar y me imagino que lo van a tener como a otros. Años y años, 5 o 6 años. Porque aquí, si algo estamos perdiendo de los acuerdos de paz, es la pronta y cumplida justicia. Lorena, ahí lo van a tener años y años. ¿esto de creer en la inocencia de Sigfrido es porque es compañero de partido? Es porque estoy viendo que ahí no tienen pruebas, no solo en la trayectoria de Frido, sino que también uno puede ver con mucha claridad toda la manipulación que hay en el manejo de las pruebas, al extremo de querer estirar la pita con ese problema que el mismo fiscal dice del 2017, con un señalamiento que supuestamente yo hice en el 2012. Vaya, hasta ese extremo. Lorena, la opinión pública, yo creería que la mayoría de la opinión pública tiene la impresión y la creencia fuerte de que todos ustedes se enriquecieron. Claro que Sigfrido Reyes, Lorena, claro, ha habido una Medardo, Norma. Ha habido una gran campaña mediática, muy fuerte, de odio, desprestigio y difamación del FMLN.
y ya como oposición aún más. Y no es novedad que va desde el Ejecutivo y desde los periódicos de fachada que tienen nuevas ideas. Eso no es un misterio. Y que no sé cómo ha logrado que algunos medios tradicionales de comunicación se sumen. Y entonces esas campañas mediáticas son propias de los caudillos que quieren destruir su oposición o que quieren generar agresividad del pueblo contra determinado sector. Los alemanes en tiempo de Hitler, tú recordarás que cualquier problema que había en Alemania era culpa de los judíos. ¿Y por qué la gente lo creía? Porque hubo una gran campaña para convencer al pueblo. Lorena, ¿tú tienes dinero? Bueno, yo tengo mi salario, pero yo hubiera querido que hace una semana la CICIEP viera mis cuentas. Esa broma estábamos haciendo con mis hijas, porque terminé el mes prestándole a mi hija. Es decir, yo vivo de mi trabajo. Ese es el punto. ¿Tú compraste casa nueva, carro? No compré casa nueva porque yo vivo en la casa de mis padres, ¿verdad? Que es en la colonia Centroamérica. Allí llegué de 5 años a vivir y allí estoy. No necesitaba casa nueva, porque lamentablemente mi mamá quedó sola conmigo porque me mataron a todos mis hermanos en la guerra. En esas condiciones es que yo he tenido que vivir con mi madre en su casa. ¿Sigfrido tiene dinero? Tampoco, y no ves que a la Satélite lo han ido a buscar, pues. O sea, primero dijeron que vivía en una mansión, pero a la hora de capturar a la familia era en la Satélite. ¿Esa casa de la Satélite? Claro, que es como una familia clase media. Entonces, que no me digan que eso es de oligarcas, ¿verdad? Entonces, sí, el patrimonio poco que hizo mi mamá y mi papá, claro, como le mataron todos los hijos, ahora es mío, pero son escrituras de cuando yo tenía 5 años. Eso no tiene ninguna dificultad. Y lo saben los de probidad y lo debe saber Nayib. Entonces, por más que se desvelen, no van a hallar más cosas. Por eso se han inventado eso de la amenaza. Porque con algo tienen que perseguir a la gente. Con algo. Ok. Lorena, mañana se cumple un nuevo aniversario de los acuerdos de paz. Creo que no va a haber ceremonia oficial. Creo que no va a haber, lo que he podido chequear, no hay. Ustedes sí lo van a celebrar, ustedes llamaron como todos los años a una celebración. Como que se está perdiendo y yo no sé, digamos, si el nuevo gobierno interpreta los acuerdos de paz como una cosa que ya terminó siendo derrotada por ellos mismos, porque en ese acuerdo de paz se ponen de acuerdo FMLN y Arena, y hoy día FMLN y Arena, de acuerdo a la visión del gobierno, ya casi no existen, fueron derrotados por ellos. No, y para el actual presidente lo que no le aplaude a él no sirve. Ahí comencemos. O sea, todos los espectáculos que monte el presidente, él es el centro, le aplauden a él, está arriba, y todos los súbditos abajo. Ese es el formato. Y en lo cotidiano ordene, qué lindo, qué maravilloso, así tiene a los pobres ministros. Entonces, en ese esquema de caudillo, celebrar los hechos históricos de colectivos y de pueblos no encaja. Sin embargo, más allá de eso, yo quiero decir un par de cosas. Lo primero, es importante que todos tengamos presente por qué hubo acuerdos de paz y por qué es importante conocer el contenido de los acuerdos de paz. Fíjate que de acuerdo a Naciones Unidas y al primer acuerdo que abrió la negociación final, que fue tomado en Ginebra en abril del 90, se estableció que el propósito de los acuerdos de paz era terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible. 1. 2. Impulsar la democratización del país. ¿Qué quiere decir eso? Que no teníamos democracia. 3. Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaban garantizados. Y 4. Reunificar a la sociedad salvadoreña. Esto lo firmó el gobierno y el FMLN en abril del 90. Y luego en una segunda reunión establecieron los temas que debían hacer objeto de cambio para poder garantizar la democratización y el respeto a los derechos humanos. Y los acuerdos de paz fueron en materia de Fuerza Armada, seguridad pública, administración de justicia, sistema electoral, el tema económico y social, la participación política del FMLN, el cese del enfrentamiento armado y la verificación.
¿Por qué se abordaron todos estos temas? Porque desde 1932 hasta el 92 vivimos 60 años de dictadura militar que a sangre y fuego limitaba el pleno ejercicio de los derechos políticos, civiles, económicos y sociales del pueblo salvadoreño. Aquí era prohibida la sindicalización en el campo. Aquí fue intervenida la Universidad de El Salvador y fueron masacrados los estudiantes. Esta semana van a empezar a exhumar los cadáveres que la Guardia y el Ejército enterraron en la Universidad de El Salvador, que la tuvieron cerrada, ametrallada por años. Esos eran los elementos que generaron la guerra y eran los que se tenían que resolver para que hubiera paz. La Fuerza Armada de nuestro país, por constitución antes, porque aquí hubo una reforma constitucional para darle viabilidad. Fíjense que la Fuerza Armada por constitución decían que era la garante, imagínense, la garante de la democracia en El Salvador. Y había un artículo que decía que cuando esta no se cumpliera, la Fuerza Armada tenía que restablecerla, es decir, debía dar golpe de Estado. Y por eso había tanto golpe de Estado aquí. En este país hubo muchas huelgas en el campo de obreros, jornaleros y campesinos. Miren, en las cortas de café pedían 7 colones, arroz, tortilla y frijoles, esa era la consigna de ellos. ¿Y qué? Masacres de esas huelgas. Así funcionó la oligarquía de este país con su brazo armado, que eran los cuerpos represivos y el ejército. Por eso el acuerdo de paz, en primer lugar, resuelve, pero te hacía una pregunta. No, es importante, porque si no la gente no sabe de qué estamos hablando y nos vamos a poner a discutir tonteras como si al presidente le caen bien los acuerdos, cuando es un hecho histórico, producto de una guerra civil por la que este pueblo pagó sangre. No cabe duda. O sea, entonces, no cabe duda. Debemos dar a conocer que los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son la reforma política más importante desde la independencia. No cabe duda que por los acuerdos de paz El Salvador logra la democracia. Y si se pierden los logros democráticos, pero te voy a volver a la pregunta inicial, porque yo no me la ha dicho nadie, pero esa es la interpretación que hago. O sea, fácilmente, si yo fuera Nueva Idea, pensaría que si en el fondo el acuerdo de paz fue un acuerdo para terminar la guerra entre el FMLN y Arena, que defendía al otro lado la Fuerza Armada. Entonces, hoy esos dos partidos fueron derrotados. Pero lo que no ha sido derrotado es el nuevo sistema democrático que creamos. Y por eso es importante que la gente conozca los temas del acuerdo de paz, porque crear una nueva Fuerza Armada, disolver los cuerpos represivos, cambiar el sistema judicial que permitía la tortura y el desaparecimiento, crear un sistema electoral con amplia observación política y social, donde de verdad hubieran elecciones, porque aquí no habían elecciones, que se garantizara un proceso de reinserción de las partes en conflicto. En fin, todas estas medidas son algo más que un acuerdo de Arena y el FMLN. Y claro, sin Nuevas Ideas no me extraña, porque la nueva derecha se quiera desentender de esto, porque los acuerdos de paz garantizan en su texto, y si se llevan a la práctica, que nunca más vuelvan a haber dictaduras en este país. Por eso es tan importante. Y fíjate bien, hace un rato me decía un periodista, pero a los jóvenes hoy les interesa el medio ambiente. Y es magnífico, pero en Honduras a Berta Cáceres la mataron por defender el medio ambiente. Aquí, por lo menos, tenemos el derecho a luchar por las cosas por las que creemos sin exponer nuestra vida. Ahora, como no nos pueden matar físicamente, nos quieren matar mediáticamente. Y eso también debe ser abordado, porque puede ser un fenómeno que provoque odio, intolerancia y retroceso. Ya me están poniendo la musiquita, que significa que tenemos que ir al corte muy bien, irremediablemente. Pero es importante. Ya volvemos. Lo que te he dicho. Cinco, 4, 3, 2, 1.
Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Dice Raquel, señora Lorena Peña, ¿por qué cuando fueron mayoría en la Asamblea Legislativa nunca aprobaron la ley de agua que reconociera el derecho humano al agua? No anularon el sistema privado de pensiones, perdón tributario de 300 millones a empresas evasoras. Nunca a favor del pueblo, pregunta Raquel. Emilio Monterrey dice, el FMLN, que otrora fuese depositario de la confianza del pueblo como gestor de un anhelado cambio, pasa hoy por difíciles momentos. ¿Cuánto de todo lo ocurrido tendrá poco o mucho que ver con el famoso caso de la manzana? ¿Qué opina su invitada? Saludos, dice Emilio Monterrey. El catedrático Domingo Alfaro dice, doña Lorena decía antes, cese a la represión, frase válida. Hoy dice, cese a la persecución política, frase indignante, afirma Domingo Alfaro. Dice el sacerdote católico, el padre Edwin Baños, solo aclararle a la exdiputada Peña, hasta ver, no creer es Santo Tomás Apóstol, no el de Aquino, dice el padre Edwin Baños. Leonardo Alfaro, ¿qué opina su invitada de los pines de oro, cuadros y corbatas de lujo que regalaba Sigfrido Reyes en la asamblea? Matías Serrano dice, es demasiado ingenuo creer que la fiscalía se ha confundido en el cambio de la moneda. Esto lo hicieron para generar impresión de un mayor o de un monto mayor al investigado. Está claro que la agenda del fiscal es la misma de Bukele para atacar al FMLN, acompañado de unas falsas ICIES. Dani dice, yo sé que no les gusta oír que deben cambiar o hacer cambios, pero si no lo hacen terminarán convirtiéndose en el nuevo CD. Cambien o van a desaparecer, afirma Dani. Y Guille dice, la intención de voto hacia el FMLN cayó hasta el 2.6% según la Universidad Francisco Gavidia. Son la quinta opción, luego de Nuevas Ideas, los no partidarios, de Arena, de Gana, afirma Guillermo Valencia. Vamos al estudio para las respuestas. Ajá. Bueno. En primer lugar, le agradezco al padre la aclaración y me voy a ir a leer más, se lo prometo, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, en la Asamblea nunca hemos tenido mayoría. Esa es una primera cosa que hay que aclarar. El FMLN nunca ha tenido los 43 diputados. De manera que es un poco fantasioso pedirnos que sin tener mayoría hubiéramos podido por nosotros solos hacer estos cambios. Lo que sí trabajamos, pero es los grupos de derecha son muy sumisos a las élites empresariales y no siempre... Esto es por la ley de agua, ¿no? Es para la ley de agua, pero lo mismo podría ser para pensiones, que no hemos tenido mayoría jamás en la Asamblea Legislativa. Pero respóndeme esta parte donde dice nunca a favor del pueblo el FMLN. ¿Y quién dijo eso? Es uno del amigo televidente. Entonces no en la misma pregunta. No se fijó en los paquetes escolares, no se fijó en el programa agrícola, en el incremento del salario mínimo, en la creación de las unidades de apoyo a las mujeres violentadas. Hemos hecho muchas cosas a favor del pueblo de las que nos sentimos orgullosos y que ahora estamos luchando porque no se pierdan, ¿verdad? Ese tipo de afirmaciones tratan de desconocer la realidad. Más de 100 municipios libres de analfabetismo. Todas estas son tareas hechas a favor del pueblo y que son indiscutibles. Bueno, que ahí están, las pueden ver y tocar. El tema de la manzana es interesante, fíjate. Este año se cumplen 25 años de la Plataforma Mundial de Acción para el Adelanto de la Mujer, que estableció en 1995 las 12 esferas estratégicas en las que debería avanzar la mujer, y una fundamental era que no sometieran a las mujeres a estereotipos de ningún modo, y peor aún si eran para impedir el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Entonces es bien interesante cómo la agresión a las mujeres ahora le pongan chistosamente el caso de la manzana, ¿verdad? Yo creo que debemos recapacitar que la violencia hacia las mujeres no la debemos permitir, y menos viniendo de funcionarios de alto nivel, ¿verdad? Pero además, en el caso de Bukele, hoy que lo vemos tan neoliberal y sumiso al gobierno norteamericano, nos damos cuenta que no nos equivocamos. O sea que realmente, porque no creo yo,
porque algunos dan una explicación, fíjate, que Bukele está tan enojado que se hizo de derecha, proimperialista y neoliberal. Yo no puedo creer eso. No creo que esté tan loco como para hacer un cambio por cólera a hacerse neoliberal, proempresarial, proimperialista y de derecha. Él ya era así. El gran pecado del FMLN fue tardar mucho en conocerlo. Pero en fin, no siempre lo que está a nivel mediático resulta ser la verdad. El otro punto que yo quiero abordar, me parece a mí que la Fiscalía tiene todavía la oportunidad de hacer un buen papel si reconoce los errores que ha tenido en la fundamentación de estos casos y se apega a la verdad. En relación al tema de que el FMLN debe cambiar, yo creo que sí, que el FMLN debe cambiar en el sentido de hacer mucha más labor de organización y explicación. Pero hay algo que a mí me preocupa más allá del destino del FMLN, es el destino de este país y de este pueblo, si aquí se entroniza un caudillo y se retrocede en los programas fundamentales a favor de la gente. Esa es mi principal preocupación y de eso solo se puede librar el pueblo. Con el FMLN o sin el FMLN, el pueblo es el gestor principal de su destino. Nosotros como partido estamos haciendo nuestro esfuerzo por llevar adelante los propósitos históricos del Frente, que son transformar el país en un país más justo, más equitativo, transparente. Pero es también importante, y yo tengo la gran esperanza de que el pueblo, la sociedad civil, las personas progresistas y democráticas van a tener cada vez más la capacidad de organizarse para luchar desde sus propios enfoques por defender sus legítimos intereses. Es lo que podría comentar. Cuando tú has dicho, y otra gente del FMLN, que hay una persecución contra ellos, a mucha gente le parece indignante, como dijo un amigo televidente. Pues yo no sé por qué se enoja. Esa frase de persecución, muchos dicen la utilizan todo. Mira, si el que llamó, si el señor que llamó, le hubieran puesto ayer en todos los periódicos que era delincuente, estaría indignado. O sea, hasta que no le pase. ¿Ah? Entonces yo creo que, no sé por qué le indigna. Yo le aseguro a ese señor que llamó, que si a él injustamente, el presidente lo insulta, el otro que yo no sé si pasa ebrio, pero que tiene como youtuber también te insulta, todos los periódicos te insultan, te aseguro que no le parecería gracioso. Okay. Y sentiría que es injusto. Entonces yo lo llamo a la reflexión. A ver, ese tema. Lorena, mucha gente tiene en su memoria que siendo presidente Sigfrido Reyes regaló pines de oro, corbatas de lujo, cuadros. Los cuadros ahí están en el inventario de la Asamblea Legislativa, son propiedad de la Asamblea Legislativa. Ok, esos cuadros, yo me recuerdo, hubo un colectivo, un comité de pintores de alto nivel del país, del más alto nivel, que eran los curadores de los cuadros que se compraron para la misma Asamblea Legislativa y que se exponen periódicamente en la Senda de las Artes y en el Centro Cívico Cultural Legislativo. ¿Pines de oro y corbatas de lujo? Yo de pines de oro no conozco, ¿verdad? Porque ahí dan a veces explicaciones fantásticas, ¿verdad? Entonces me parece a mí que todo esto arman la trama para dar la idea, pues, de que Sigfrido, y más que él, el FMLN, ha abandonado sus principios. Y eso lo hacen para justificar posteriormente los ataques judiciales y mediáticos. Y para generar dentro de la misma sociedad salvadoreña un ambiente de odio, desesperación e intolerancia. Rápidamente, una encuesta hoy día señala que el FMLN tiene el 2% de la simpatía popular. Mira, en unos dicen el 4, en otros dicen el 11.60, en otros dicen el 2. De manera que... Sigue siendo muy bajo. Es bajo. ¿Qué pasó con el FMLN? ¿Qué se hizo mal? Lo primero fue que se tardó en despedir a Bukele de sus filas, porque entonces no tuvo tiempo para recomponerse rápidamente. Yo creo que ese fue un grave error. Pero no solo es eso. Y yo creo que el FMLN está por el camino correcto ahorita. Reestructurando sus bases, nos preparamos para la Convención Nacional,
que se va a realizar en los próximos días. Estamos ya organizando el proceso interno de selección de candidaturas y estamos haciendo un excelente papel en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Difundiendo y divulgando los hechos que ya acontecen y tomando posición a favor de los intereses fundamentales Lorena, del pueblo. muchísimas En gracias. el tema del agua, se me olvidó decir, los abanderados de la no privatización y de una ley que respete el derecho humano al agua del pueblo salvadoreño, somos el FMLN. Ok, gracias Lorena. Gracias, muy amable Nacho. usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana es jueves, día de debate, de analizar los temas más importantes de la semana con Carlos Araujo, Marvin Aguilar Umaña y también con Roberto Rivero Campo. Hasta mañana, que pase muy buenas noches.